Vamos a comenzar la última sesión con una charla que esta vez va a correr a cargo de la profesora catedrática emérita de la UNED, Pilar Fernández Uriel. Yo creo que Pilar no necesita ninguna presentación. Ella es asidua de los cursos de verano, tanto de aquí como de otros centros de la UNED, y sobre todo ella fue la creadora del curso de verano de la UNED de Mérida, que en la actualidad es el curso de verano más antiguo de toda la Universidad Española. Se sigue celebrando actualmente todas las primeras semanas del mes de julio y nosotros siempre queremos contar con su presencia en los cursos que organizamos desde UNED Valencia, tanto aquí en el Museo Arqueológico Nacional como en Valencia, en distintas sedes y en distintos momentos. Ella nos va a hablar de algo que yo les decía el primer día que se hablaría hoy, y es del abastecimiento a la ciudad, del comercio y los comerciantes. Ya recordarán que yo en algún momento hice referencia a algunos comerciantes, pequeños comerciantes, sobre todo en relación a las casas, a los servicios domésticos, pero ella va a entrar mucho más en detalle de lo que yo lo hice. Yo no quise entrar más en detalle porque evidentemente luego teníamos esta charla. Como siempre amena, les dejo con ella y espero que disfruten de su conversación. Pues muchas gracias, profesor Cabrero. Efectivamente, yo no sé qué tiempo que duraré viniendo a los cursos, pero para mí es una alegría y una renovación volver a dar una charla más que una clase. Quisiera que fuera una charla. Así que muchísimas gracias por vuestra invitación. Gracias también al Centro de Alcira Valencia por continuar con este curso, al Museo Arqueológico, donde yo llevo viniendo, ya no me acuerdo ya de los años, porque ya vine de estudiante haciendo prácticas. Y también quisiera agradecer a Carlos su ayuda desde arriba, desde la informática. Y pues sobre todo a todos ustedes por estar aquí, tanto online como de forma presencial, para escucharme. Y efectivamente, Roma desde sus inicios, desde la época monárquica, pues ya mantenía un comercio, digamos, de forma regular a través del río Tíber. Pero a partir de las guerras púnicas, es decir, desde el año 264 al año 146 aproximadamente, antes de la era común, este comercio cambió totalmente de volumen y también de extensión. Con la República Romana, ya más avanzado el tiempo de Roma, logró mantener varios acuerdos políticos, diplomáticos, comerciales, además de ese tradicional que nunca acabaría a lo largo de toda la historia de Roma, de ese mercadeo al por menor y sobre todo a lo largo del Tíber. Pero vamos a centrarnos fundamentalmente en la época imperial. Gracias a la denominada Pax Romana, el comercio se desarrolló en unas condiciones enormemente favorables. Roma, ya sabemos, dominaba una vastísima extensión de tierra en torno al Mediterráneo, al Mare Nostrum, que es aproximadamente unos 5 millones de kilómetros cuadrados. Y tenemos que contar también con la población que hacía ese mercadeo y para cuál se hacía, que es aproximadamente alrededor de 50 millones de personas. Hay que tener en cuenta que el comercio, y eso lo vamos a tener en cuenta desde el primer momento, no solamente es una relación de material, sino también de gentes, de lenguas, de costumbres, de religiones, de diferente origen y también de diferente naturaleza. Solo la ciudad de Roma llegaba a contar en esa época, en ese momento, el centro sería aproximadamente Trajano y Adriano, contaba aproximadamente con 1 millón de habitantes, ya analizado con bastante exactitud por los historiadores. Por lo tanto, toda esa gente necesitaba proveerse de mercaderías que llegaban de todas partes del mundo mediterráneo y más allá del Mediterráneo, que si nos dará tiempo, pues lo podemos también observar, aunque solamente de forma muy ligera. Una prueba de la importancia del comercio, pues efectivamente era Mercurio. Mercurio, que originalmente solamente era el dios de los mercaderes del comercio de legumbres y del grano, terminaría finalmente siendo
el dios de todos los que se desempeñaban actividades comerciales, incluso también los que compraban y los que vendían. Su festividad, que era la Mercuralia, que era exactamente el 14 de mayo, el comerciante romano pues hacía sus rituales adecuados al dios, sus ofrendas, etcétera, y le suplicaba, eso es interesantísimo, que perdonara la culpa de todos los engaños que hacía en su mercado, tanto a sus clientes como a sus proveedores. Dos perspectivas importantísimas para analizar el comercio desde el primer momento. En primer lugar, social. ¿Quiénes se dedicaban al comercio desde el punto de vista de la sociedad romana? Pues en primer lugar tenemos a los senadores, que aunque de los miembros del Senado oficialmente, y tanto ellos como sus familias, les tenían prohibido dedicarse al comercio, pues realmente los ejercían, a veces por un tercero, pero otras veces los vemos que lo hacen así directamente. ¿Cuáles eran los siguientes dentro de los órdenes de la sociedad? Los equites, los ecuestres, pues fueron fundamentalmente los que ejercieron con mayor influencia y con mayor poder, digo poder, no directamente, pero sí con mayor poder que tenían sobre el comercio. Y finalmente estaban los ciudadanos libres, muchos de ellos libertos, que tenían tiendas, que realmente hacían el comercio de mercaderes directamente. También tenemos que pensar en los esclavos, que una parte importante de ellos estaban directamente vinculados con el comercio, no solamente porque hacían el trabajo duro en las transacciones comerciales, en los transportes, etcétera, sino que ellos mismos podían ser objetos de mercado. Ámbito y medios fundamentales para el comercio, pues fundamentalmente tenemos que ver cómo se hacía el transporte de mercancías, por dónde se ejercía. El transporte, tenemos en primer lugar, ahí tenemos delante la vía Aurelia o las calzadas romanas. Estas eran absolutamente un medio rápido, importante, pero fundamentalmente, eso hay que tenerlo en cuenta, no solamente del mercado, sino fundamentalmente porque el despliegue importante de legiones. Roma se preocupó por construir una vastísima red de caminos y vías en todas partes del imperio. Pero solamente una pequeña parte, que eso siempre hay que decirlo porque es lo más fundamental, solamente una parte del comercio fluía por las calzadas, en carretas, tiradas por bueyes, etcétera, etcétera. Pero lo más importante eran las vías marítimas. La mayor parte del transporte comercial de Roma, que sabemos que se hacía en torno al Mediterráneo, y sobre todo a larga distancia, eran las rutas marítimas, ya que sin duda fueron las más económicas, las más rápidas y también las más seguras. Por lo tanto, mucho más que las mercaderías terrestres. Por lo tanto, Roma contaba con un importantísimo red de rutas comerciales navales que atravesaban el imperio cruzando todo el Mediterráneo. Y por lo tanto, se convirtieron en unas vías importantes de tráfico comercial entre Oriente y Occidente. ¿Qué nos lo dice también importantísimo sobre todo estas redes comerciales? Por la arqueología submarina. Los textos de la antigüedad también nos hablan de ello. La antigüedad clásica muestra las evidencias que las flotas comerciales romanas tenían. También los testimonios arqueológicos que nos hablan, por ejemplo, en torno a los puertos romanos, como el más importante, por supuesto, el puerto de Ostia, pero también tenemos de Leptis Magna, Cesarea, Alejandría, que también la citaré después. Por lo tanto, toda esa zona estaba con los puertos que nos muestran no solamente lo que se leía, los rompeolas, los almacenes que estaban en torno a los puertos, la zona portuaria, etcétera, sino que también nos hablan de las vías fluviales. Los ríos navegables fueron utilizados de una forma intensa y extensa. Incluso construyeron canales para ayudarse en este transporte de todas las mercancías. ¿Y cómo se hacían? Pues, por supuesto, ahí tenemos todas las rutas comerciales que existían. ¿Y cómo se hacían? Pues a través de las naves, pero unas naves especiales. Y efectivamente, las naves romanas tuvieron una cierta mejora, para algunos autores no demasiada, diferentes a las griegas. Casi todos los autores hablan de los recubrimientos de plomo que tenían los cascos para fortalecerlos y para reservarlos.
Pero había unas naves especiales de transporte romana con un casco redondo que se denominaban corvitas. Corvitas vienen de la palabra corbis, que significa cesta, porque a los romanos les recordaba esas cestas redondas que la gente transportaba. Tenían unos 25 metros de eslora, podían transportar hasta 400 toneladas de carga, que se calcula que podían ser unas 600 ánforas, que es en donde más se transportaba la mercancía. Y la continua protección mediterránea durante varios siglos pues fueron, por parte para que no hubiera piratas, pues fueron factores principales para que el transporte de mercancías del comercio romano se mantuviera a lo largo de todo, hasta finales del Imperio Romano, hasta más allá del siglo VI. Había mercancías que solo se podían transportar, además, por las rutas marítimas, debido a su coste, que podían ser, por ejemplo, el cereal o el papiro que venía de Egipto y que efectivamente tenía que ser a través de la ruta del mar. Las naves romanas hubieran sido presa fácil si no hubiera sido por otro tipo de barcos. ¿Cuáles eran? Pues nada menos que las trirremes romanas, las naves de la armada romana, que las ayudaban y las protegían. Ya pueden ver perfectamente cómo son de enorme diferencia. Las trirremes romanas, las naves de guerra, son alargadas, y en cambio las otras son unas naves de un casco muchísimo más redondeado. Pero hay algo también interesante para conocer cómo se funcionaba el comercio, y tenemos que tenerlo muy en cuenta. El movimiento de mercancías, el movimiento del mercado romano era extenso, era variado, era muy fluido, estaba en una gran extensión de territorio y, por lo tanto, el comercio romano necesitaba unos medios tanto de valoración y como de patrón de valor o de medida. Por lo tanto, desde sus orígenes, el comercio romano necesitaba la moneda. No solamente ya era el trueque, sino que necesitaba una medida de valor. Es muy posible, prácticamente seguro, que Roma empezó a expandirse y conquistó los reinos helenísticos, entonces varió ese concepto de valoración del mercado y empezó la moneda. Y por lo tanto, pues empezó con un principio, era el as, lo tienen allí una serie de monedas fundamentales romanas que por supuesto se utilizaban para el comercio, el as que era de cobre, lo tienen en su anverso el famoso Jano Bifronte, el dios Jano Bifronte, y precisamente en el reverso que tienen pues una proa de nave de mercado. Y en segundo lugar tenía la moneda de bronce, el famoso sestercio que todos conocemos, pero también utilizó la moneda del áureo, del denario argentus, es decir, la moneda de plata, y finalmente el áureo, que es la moneda de oro. Pero también necesitaba pesos y medidas. La compleja y extensa contabilidad del comercio romano fue efectuada con ayuda de los tableros contables y los ábacos, que también los seguimos utilizando ahora. Vamos a ver muchas cosas que seguimos utilizando y que para utilizar también los números y por lo tanto las medidas de pesas y de monedas, las onzas romanas y las medidas de capacidad, como eran los líquidos, que también los vemos más adelante, los modius, el congius, etc. Pero ¿dónde se comerciaba y cuáles eran los lugares de comercio? Pues en primer lugar, ¿dónde va a ser? Pues precisamente en el foro donde se hacía la vida romana. El foro era el lugar donde se llevaba a cabo actividades políticas, jurídicas, pero también en un principio comerciales, administrativas, etc. Allí también se compraba y se vendía. Y por lo tanto, pues eso fue el primer lugar. De hecho, cuando se organizaron los primeros establecimientos comerciales, lo tienes en un principio, los primeros mercados, los Maquela, pero en un principio, pues estos primeros establecimientos, que el primero de ellos fue simplemente por un conjunto de actividades comerciales, una variedad de productos que se vendían, pero después poco a poco se fueron especializando. Pero estos primeros que se empezaron a especializar, que eran de alimentos, como lo tienen ahí en pantalla, el vino, el pescado, el forum de verduras, o incluso también algunos de ellos, pues se llamaron
significativamente no Maquelum, sino Forum, porque es el principio donde se comerció. Pero después, poco a poco, se decidió que el abastecimiento de un edificio preparado para la ciudad, en distintas ciudades, donde se preparara profundamente ya simplemente un sitio de mercado, de mercadería, de comercio, de comprar y de vender. Y entonces se le llamó definitivamente el nombre de Maquelum. ¿Por qué se llamaba Maquelum? Pues realmente no lo sabemos. Y tenemos ahí una cita de Varrón, que a mí realmente, personalmente, no me convence demasiado, pero que sí nos dice por qué se llamaba así, el nombre de Maquelum, que después ha venido nuestro nombre de mercado, y lo tiene ahí en la cita. Después de todo esto, que correspondía a la alimentación, fue reunido en un único lugar y fue edificado para ello. Este se denominó Maquelum, mercado, según escriben ciertos autores, porque allí hubo un jardín, y según otros, porque allí estuvo la casa de un ladrón, que tuvo por sobrenombre Maquelus, es decir, Maquelo, casa que fue allí demolida por orden del Estado y a partir de la que se edificó esto que por aquel se llama Maquelum. Y eso ya lo ven en Varrón en su cita de la obra de lengua latina número 5, en el capítulo 5. Pues al principio en el Maquelum solo se vendían alimentos, tenemos ahí. Pero como tienen ahí, por ejemplo, en la obra de Plauto, en eso, la horaria, y dice que voy al mercado, porque la boda de mi hija, voy al mercado, pregunto por el pescado, está caro. O sea, que la forma de que habla de una persona que acaba de comprar, en eso sí que tampoco hemos cambiado. Caro. En el borrego, cara la vaca, la ternera, el atún, el cerdo, todo caro, caro, sobre todo por la falta de pasta. Así que me marcho de mal humor. Eso lo tienen ahí también, porque no puedo comprar nada. Con 3 palmos de narices les he dejado a todos estos sinvergüenzas. Sinvergüenzas los llaman a los mercaderes. Pero también, poco a poco, eso se fue evolucionando y en el Maquelum pues también se pudo encontrar toda serie de mercado. Lo tienen en las epígramas de Marcial, ya hemos pasado a finales del siglo I después de Cristo, lo tienen ahí. Y ya, bien como una persona que se va al Maquelum va a comprar no solamente alimentos, sino compra marfil, lo tiene ustedes en negrita para que lo tengan viendo con más facilidad. Compra bronces, compra, por ejemplo, murrina. Murrina es un vidrio que se unen fragmentos de vidrio con resina, que se hace también así, una serie de copas o objetos para alimentación, etcétera. Y lo va diciendo cuando ellos llama también va definiendo como una persona que puede ir al Maquelum, al mercado, puede encontrar no solo alimentos, sino toda clase de objetos, incluso objetos podían ser objetos de lujo. Y cómo era la organización, la administración de todo este mercado. Pues su construcción, venía en un principio la decisión del establecimiento de un mercado, solía ser en primer lugar el senado local, no el senado romano, sino un senado local de los lugares donde se construía, porque en todas partes, en todas las ciudades romanas, de cierta importancia, de cierta extensión, había preparado ya un Maquelum, un mercado. Después de que se decidía por el senado local, los decuriones, es decir, como cargos municipales, resolvían el lugar y cómo debía de ser establecer todo este edificio público. Por lo tanto, había 2 puntos importantes para su construcción. En primer lugar, el suelo, donde se construía, pero también el dinero destinado a su construcción, y eso, como era un edificio público, pero también tenía que ser, por supuesto, el gobierno público de cada lugar, pero también podía ser donado de un particular. Ese particular interesa muchísimo porque solían ser personajes dentro de las élites municipales, pero que también quizá por su prestigio, por ser una persona popular en ese momento o incluso porque aspiraba a hacer una carrera política, donaba ese dinero o terreno. Podía ser de las 2 maneras. Yo he elegido aquí 3 inscripciones en que nos hablan precisamente de personajes
dentro de unas élites municipales, o sea, de lugares pequeños relativamente, donde intervienen para la formación y para la construcción de un edificio público de mercado. El primero de ellos es una estela, que la tienen ustedes allí en la pantalla, de un personaje que se llama Marcus Plotius Faustius y es de Tingad, es decir, el norte africano. Este personaje dona el terreno para que se pueda construir y entonces digamos, el gobierno municipal le dedica una estela en agradecimiento por lo que ha hecho. El segundo también es un norteafricano, otro ejemplo de estas inscripciones. Este se encuentra en la época de Antonino Pío, en torno a mediados del siglo II, y también se llama Lucius Cosinus Primus. Y ahí, miren, fíjense, como el anterior, ha sido edil, ha sido cuestor, ha sido duoviro, es decir, una persona que ha hecho una cierta carrera municipal, pero que intenta mantenerse ahí como un personaje público y de cierto prestigio. Y este personaje pues también dice que se ofrece una columnata, estatuas, una oficina pública para que se ponga las pesas y las medidas, de esas hablaremos después, e incluso un tolos, una zona, digamos, no solamente de ornamentación, sino que tiene una cierta función que veremos en el mercado además dice que los trabajos, ayuda a supervisar los trabajos del edificio y lo hace eso también su hermano. Y otro personaje, este es hispano, este es de Cástulo, en la Bética, y este también dona no solamente una parte de dinero, sino que colabora para la construcción de un horreum, ya lo veremos después, es un almacén que está supeditado también al mercado para guardar mercancías y también dice que da también su dinero para la construcción también del mercado. Por lo tanto, son personajes públicos, pero también particulares, en los que suelen ayudar y colaborar fundamentalmente en lugares pequeños, en ciudades romanas pequeñas, para la construcción de un mercado público. ¿Y cómo es la estructura de un edificio de mercado, un makelum? Por la construcción del mercado en diferentes ciudades del territorio romano es muy similar, son muy parecidos, no solamente como la fachada del edificio, como su construcción, sino incluso dentro de su estructura, y vamos a analizar cómo era aquella. El gran ejemplo, por supuesto, lo tenemos en el famoso mercado de Trajano, que habremos visto muchos de nosotros, que nada menos que se le encargó al arquitecto Apolodoro de Damasco, y que sabemos exactamente cuándo se construyó y lo que duró la construcción, desde el 107 al 110. Fue un complejo comercial de primer orden, pero también administrativo, es decir, la parte inferior están tiendas y en las superiores hay oficinas públicas y de administración. Por lo tanto, el mercado no solamente consistía en tiendas, sino toda la parte administrativa que llevaba la venta y el comercio, los transportes de mercancías, etcétera, toda su estructura. Por lo tanto, era un edificio complejo, no solamente por su construcción, sino por su actividad. En primer lugar, es un edificio independiente. Está fuera de todos otros lugares y es autónoma. Solía tener una doble fachada. En el exterior solía ser bastante monumental, pero en la interior podía también mostrar una serie de decoración, podían ser esculturas, podían ser pinturas, incluso podían ser mosaicos. En principio, a la entrada había una exedra que se destinaría al culto de algunas divinidades protectoras e incluso del culto al emperador y a la casa imperial. En ello hay una frase que me ha gustado mucho y por ponerla porque es muy significativa. Se refiere precisamente a un mercado y que en ella, por lo visto, había hecho una serie de donaciones nada menos que Marco Aurelio. Y entonces, por supuesto, su retrato figuraba en esa sedra, pero también a lo largo de todo el mercado. Y por eso lo sabemos por su amigo Frontón, que miren lo que le escribe.
sabes que en todas las mesas de banqueros, en las galerías, en las tiendas, en los techos, en los vestíbulos, en las ventanas, por todas partes está tu retrato pintado. Dice, pero les dice que le han pintado muy mal y que está muy feo en el retrato, lo tienen ahí más o menos. A pesar de ello, nunca tu imagen se me ha presentado al pasar tan distinta que mi boca no hayan lanzado un ligero beso. Es decir, por eso le va reconociendo a lo largo del mercado, por lo tanto Marco Aurelio había dado una serie de donaciones para mejorar el mercado y estaba retratado en gran parte de, por lo que dice él, en la Sedra, en la zona de los comerciantes, etc. La parte más importante del mercado se llama área, y es un patio central, aporticado, por supuesto, para evitar pues, el frío, el calor, el sol, la lluvia, etc. Y en esa zona estaban expuestas las tiendas que se llaman taberna o tabérnulas cuando son más pequeñitas, como son realmente simplemente un puesto. Contaban normalmente, pues como cuentan ahora las tiendas cuando vamos nosotros, con un mostrador y una zona donde también se mostraban toda la mercancía que se podía vender. En esa zona también se encontraba un horologium, es decir, un reloj de sol que indicaba tanto a vendedores como a los que compraban que es la hora de cerrar y la hora de abrir las tiendas y el mercado. Una cosa interesantísima que también se ha visto porque más permanece en los mercados, sobre todo en el mercado de Trajano, son el suelo. El suelo es impermeable, es lavable. ¿Por qué? Pues simplemente como pasa ahora. El suelo tiene que estar solamente, como podían caer mercancías, aceite, vino, lluvia, etcétera, se necesitaba que hubiera una higiene fundamental y, por lo tanto, el suelo siempre era impermeable y lavable y se debía de tener limpio y mantenerlo a lo largo de toda la hora de mercadeo. Y también se hallaba un tolos, le hemos dicho antes, hay un tolos que también vamos a nombrar. Un tolos es una zona que podía ser, tienen allí, por ejemplo, uno de ellos en el mercado de Leptis Magna, que podía ser una zona decorativa, pero también de tipo religioso. Normalmente estaba ahí lo que se llamaba el genius marcelli, es decir, el genio protector del mercado. Pero muchas veces también había en ese tolos como una especie de podium donde se permitía a los mercaderes subirse y anunciar su mercancía, los precios, lo que podía estar de oferta, etcétera, hacer su propaganda. En el Macellum, además, había otras zonas también muy importantes y fundamentales, como podían ser las letrinas, como podían ser los almacenes, pero estos depósitos de almacenes, advierto porque luego vamos a ver por qué, estaban las mercancías que eran perdurables, es decir, las que se necesitaban inmediatamente vender y cerrar. Las otras ya veremos a ver dónde estaban después. Había también lo que se llamaba piscina, es decir, la piscina, donde se llevaba el pescado para que se mantuviera y entonces podía llevarse además vivo para que estuviera más fresco a la hora de venderse. Y todo esto, pues ya vemos que se vendía exactamente en el Macellum. ¿Cómo se adquiría una taberna, es decir, una tienda? Pues ya estaba contemplada por la ley, por las leyes romanas. Normalmente se podían comprar o alquilar. Se compraban fundamentalmente, se podían comprar a personajes individuales que hacían sus negocios. Ya veremos a ver quiénes hacían negocios también con él, no solamente comprando y vendiendo, sino interviniendo en los negocios del mercado, pero también se podía alquilar. Se podía alquilar a un particular, pero sí, normalmente cuando se alquilaba una tabernula, una más pequeña, estos puestos de mercado eran en lugares públicos, porque ya el Estado, como se podía quedar con ciertos solares o lugares donde se podía establecerse una tienda, pero solo el Estado normalmente lo alquilaba, solo el derecho a la explotación. Es decir, por lo tanto, cuando el Estado romano donaba a un particular una zona para vender, donde podían instalarse su tienda, solamente podía ser alquilada. Y lo tienen además, nada menos que Ulpiano en el Digesto. Dice, cuando alguien vende una tienda, lo tienen ahí también en la diapositiva, puede vender su terreno, pero las que están en suelo público no se vende el terreno, solo el derecho al uso, porque al ser tiendas públicas, solo su uso pertenece a individuos privados. Lo tiene Ulpiano Digesto 18.
Indica, por lo tanto, que había comerciantes que poseían en propiedad zonas de venta, pero otros solamente alquilaban el puesto y pagaban lo que se llamaba un vestigal. Vestigal es un impuesto ciudadano en concepto de arrendamiento. ¿Quiénes eran los magistrados responsables del mercado? Hemos visto que los decuriones eran los que ordenaban dónde se tenía que hacer, pero había unos digamos, funcionarios públicos que se dedicaban exclusivamente al buen funcionamiento de los mercados y que se llamaban, ahí lo tienen, procurator marcelli, es decir, sus funciones estaban en la obligación de vigilar el correcto abastecimiento, que los productos fueran sanos, que fueran de primera calidad, la frescura de los alimentos y, por supuesto, que no se hicieran trampas y que no se vendieran fuera de lo que estaba legislado ya por la ley. Lo tienen ahí, además, porque eso lo tenemos a lo largo de toda la historia de Roma. El primero de ellos ya nos habla precisamente Plauto, que le hemos nombrado ya anteriormente. Lo tienen ahí. Dice, por ejemplo, ¿no veis la forma en que los buenos inspectores de los mercados, estamos hablando del procurator marcelli, tasan las mercancías? A las buenas les ponen el precio porque merecen ser vendidas con arreglo a la calidad. Y asimismo tasan las malas de forma que causen pérdidas a las que las ofrecen. Y también nos habla también de Julio César, como también está pendiente también de las mercancías y para que todas funcionen. Y tenemos el último, por ejemplo, que cuidó principalmente de la observación de las leyes suntuarias. Mandaba a los mercados guardias que confiscaban los artículos prohibidos y los trasladaban a la casa. Y algunas veces lictores y soldados iban a recoger en los comedores lo que había escapado de las vigilancias de los guardias. Y finalmente, quizá la última de ellas está nada menos que en el digesto, es decir, ya en el siglo VI, en la época de Justiniano, y nos habla lo mismo de que había gastos fraudulentos y que tenía que estar, para no cansarles más, lo pueden ir leyendo tranquilamente, para que no se usasen pues, falsos pesos, falsas medidas o alimentos o mercancías que estaban en deterioro. ¿Cómo se hacía también todo esto? Pues a través, tenían no solamente de las leyes, tenemos ahí todo lo que... las medidas, las pesas y todo lo que necesitaba para todo ello. En todos los mercados había lo que se llamaba el ponderarium. ¿Qué significa eso? Pues donde se encontraba la mensa ponderaria. Vamos a analizar qué es todo eso. Hay muchas de ellas, se han encontrado algunas francamente en buen estado, incluso tenemos las inscripciones donde dicen cómo estaban las distribuidas, cómo son los equivalentes de medidas de capacidad, de medidas de peso, donde se podían colocar. Las ven ahí, algunas tienen la inscripción puesta, como por ejemplo la de Quickbull, pero también algunas, la mesa ponderaria, por ejemplo, de Pompeya, nos dice cómo era esa mesa. El ponderarium era donde se guardaban estas mensas, pues tenían una serie de zona de contenedores, donde bloques de piedra, donde en esos huecos se podían meter los contenedores posiblemente metálicos, donde se prestían los productos para ver que exactamente, sobre todo las de líquido, si se distribuían y estaban bien equiparadas para que no se engañara a los compradores. A veces se situaba en el borde de una regleta también, para también medidas de longitud, e incluso también se veían, por ejemplo, medidas que podían ser de capacidad, también como por ejemplo las de legumbres y de trigo, también se hacían a través de las mesas ponderarias. Y también tienen otras, también delante, que estaban las medidas de peso. Teníamos una de ellas que es enormemente interesante, que es la de arriba, que esta la tenemos en el ponderal del siglo I, que es interesantísimo y que se encuentra ahora mismo en la Real Academia de la Historia, que se encontró en un yacimiento de Cuenca. Y también de los ediles se encargaban de tipificar los pesos,
Las medidas o los originales se custodiaban seguramente en el Capitolio de Roma y debían de servir como modelo a todas estas lugares provinciales que se encontraban. Ahí también tenemos los ponderales y también tenemos balanzas, una de ellas las de 2 balanzas y otra de ellas que todavía las llamamos la balanza romana y que se ha utilizado hasta hace muy poco y que era la que más se utilizaba, que se llamaba la estátera, porque era la más fácil de transportar. Ahí tenemos también la representación de distintas tiendas, de distintos comerciantes que se encontraban. Algunos de ellos tienen pensando la estátera, otros también es como la representación de la libra. Y finalmente, pues un mosaico que se encuentra en Séforis, que son todos los comerciantes que van camino del mercado llevando todas sus mercancías. Y tienen los distintos relieves también de tiendas, etcétera, para que veamos cómo en las representaciones. Normalmente son representaciones funerarias de estos comerciantes cuando mueren, que les representa en su propia actividad de trabajo. Sabíamos también, hemos hablado ya el Orrium. ¿Qué son los Orrea? Los Orrea son almacenes para mercancías que son imperecederas, que se podían, no hacía falta que se guardaran directamente en las mismas almacenes que se encontraban en el mercado. Y podían ser hasta su venta, quedaban allí y en estos almacenes de fuera. Hay 2 que se han encontrado, que se encuentran en Ostia Antica, en el puerto de Ostia, y por supuesto estaban en lugares donde se llegaban las mercancías, muchas veces en los puertos, y que se esperaban a que los comerciantes las compraran, las almacenaran y las volvieran a transportar al mercado. Estas 2 que están ahí, que las he traído, porque aparte de que están en un estado de conservación magnífico, tienen 2 cosas importantísimas. Primero, que tienen su nombre. Una se llama la Orrea eparditana y la otra epafroditana. Indican perfectamente quién era el dueño de todas ellas. Y pertenecen a 2 libertos. Estaba diciendo que los libertos eran un personaje muy directamente, muchos de ellos vinculados con el comercio, no solamente como mercaderes, sino también como que hacían negocios en ese momento. Pues precisamente estas 2 Orrea, estos 2 almacenes directamente vinculados con el mercado, pertenecen a 2 libertos y de ahí tienen su nombre perfectamente vinculado en el puerto de Ostia. Pero también hay tipos de mercados muy vinculados con este comercio romano y que además lo mantenemos y lo conservamos. Uno de ellos, Nundina. ¿Qué es la Nundina? Pues una feria. Nosotros todavía vamos a esos mercados de feria que se hacen de forma periódica también, cada tantos días, en un lugar al aire libre. Yo creo que todos hemos pasado por alguno de ellos. Pues también se hacían en el mundo romano, en el comercio romano. Se celebraban cada 8, cada 9 días, porque era una forma más irregular, no es concreta. También variaba su duración, podía ser un día, podía ser un par de días de mercado y coincidían pues, con una serie de localidades vecinas que se ponían de acuerdo para que en un lugar muy determinado, que tuviera fácil acceso, ya que tenían que llegar los mercaderes y las mercancías, se pudiera hacer. Nos hablan muchos autores de ello y, por lo tanto, pues las conocemos. Ahí tienen algunos de ellos también, por ejemplo, volvemos otra vez con Barrón, y que habla solamente de los días de mercado, donde un día que podía ser cada 9 y que se necesitaba pues, tener pues, una serie de permisos y también una serie de inspectores que veían no solamente a ver cómo llegaban los productos, sino también que estuviera bien establecido esa zona de mercado. Y, por lo tanto, yo diría fundamentalmente, para abreviar, 3 puntos fundamentales de estos de Nundinum o Nundina en plural del mercado. En primer lugar, los propietarios de estos terrenos, de estos fundi, podían ceder sus tierras, pero para que allí tuviera lugar y que todo esto. Pero tenía que ser un lugar muy céntrico en cuanto a distintas aldeas o ciudades pequeñas en que pudieran tener acceso y, por lo tanto, una buena ubicación y vías de comunicación para que estos llegaran. En segundo lugar,
se daba autorización a campesinos, a ganaderos, a mercaderes, para que pudieran llegar allí y no solamente vender y comprar, sino pues, los productos conseguidos de su trabajo. Y en tercer lugar, esa necesidad de vecindad. Se ponía a tener que aceptar todos esos lugares que estaban en su entorno, que este lugar fuera pertinente para tener estas mercancías. Y, por lo tanto, alrededor de, por ejemplo, nos habla también Barrón, que fueran provechosos para que pueda llevarse toda esta venta. Hay muchos autores que hablan de ello y, además, con una extensión a lo largo de todo el Imperio Romano. Nos habla, por ejemplo, de Barrón, pero también, por ejemplo, nos habla Plinio el Joven, ya en finales del siglo I, de una serie de un senador de rango pretorio, que también nos habla del mercado en sus tierras y toda la preparación que se realizaba para que el mercado funcionase. Y el último de los autores que nos hablan de estos mercundinas, de estos lugares de feria, de mercado, pues es nada menos que ya a finales del Imperio Romano, nos habla Casiodoro ya en el siglo V, y nos habla dónde se preparaban, que se habla un lugar de la Campania, pero otras veces nos habla también de que en torno a la zona de Calabria también había lugares donde se preparaban estos nundinas, estos mercados, y su importancia social y su importancia económica. Y pasamos a otro momento, otra fase, digamos, o no sé cómo llamarla, de aspecto del mercado. Es decir, la parte social, incluso también económica, ¿quiénes compraban? Pues a quienes compraban en el mercado se llamaban los opsonatores. Eran los que encargados de realizar las compras en el Macellum. Eran generalmente hombres y fundamentalmente las mujeres, sobre todo de las clases altas, es decir, de la clase senatorial y ecuestre, no acudían al mercado de ninguna manera. Y finalmente, además, cuando eran algunos sirvientes, eran sirvientes masculinos, no femeninos. Muchas veces eran los propios dueños de las casas los que se acercaban al mercado. El hombre prefería acudir él mismo al Macellum, elegir sus productos y, sobre todo, si tenía que invertir bastante dinero en comida, prefería hacerlos ellos. O, si no, alguien del servicio, pero que tuviera absolutamente la facilidad y la autorización del señor de la casa. Y aquí tienen uno de ellos, por ejemplo, decir: quiero acoger a lo grande hoy en mi casa a personas de mucho rango, para que tengan la impresión de que nado en la abundancia. Entrad y daos prisa. No hay nada que andar esperando cuando llegue el cocinero. Yo me voy ahora al mercado para comprar todo el pescado a un precio que sea. Esto también ya lo habla Plauto, como hemos visto otras veces. Y también habla Horacio en sus sátiras, que uno, nada más recibir una herencia de 1000 talentos, dio anuncio público para que el pescadero, el frutero, el pajarero, el perfumero y la turba impía del barrio toscano, y la turba impía se refiere a los mercaderes, fíjense la mala fama que tenían en un principio, el charcutero con todo el velabro y todos los gorrones fueran a su casa por la mañana. ¿Y quién eran? Estos son los que compran. ¿Y quiénes son los que venden? Pues había los que vendían directamente la mercancía, digo directamente, los que estaban al pie del mercado, eran comerciantes que se compraban la compra y la venta, eran fundamentalmente plebeyos o muchas veces libertos. Estaban presentes en todo tipo de mercado, estaban los que vendían directamente con las tiendas, en las tabernas, eran a libre, eran fundamentalmente, pues les digo, obras de la clase social del pueblo, muchas veces libertos. Durante la República se consideraba el oficio de mercator, o sea, de mercader, como de baja extracción social, desempeñado habitualmente por eso un ciudadano romano, pero muchas veces, si era ciudadano romano, era de origen itálico, o sea, de un origen también no de baja extracción. Hasta el siglo II después de Cristo se designaba con el término de macellarium a cualquier vendedor, al que vendía simplemente.
Pero después, poco a poco, a partir de más adelante, hasta el siglo II aproximadamente, ya tenía un significado específico, es decir, tenían ya el nombre de la mercancía, como pasa a nosotros en la actualidad, sobre todo en el mercado. Por ejemplo, ya dentro del mercado de alimentos, pues estaban los piscatores, que eran los pescaderos, el butularius, que era el salchichero, el pularius, que es el que vendía las aves. Y su importancia económica poco a poco fue aumentando y con ella su importancia social. Y efectivamente ya en la época de los severos tiene un concepto muy diferente al que tenía al principio, sobre todo a finales de la República o a la época del Principado hasta primero, posiblemente. Había también vendedores. Por ejemplo, este es el mercador, ahí tenemos lo que habla Séneca de ellos. El mercader, cuando vendió, él propuso un pensamiento, lo habla como tenía esa mala fama de que era una persona que engañaba y que podía tener además hacerlo de forma fraudulenta y que podía ser castigado por la ley. Ahí tiene el nombre de Séneca. Pero ¿quiénes eran realmente los que manejaban también el ambulante? El vendedor ambulante era una persona todavía más inferior al mercador. Ofrecía normalmente bebidas y alimentos, bebidas, dulces, galletas, salchichas, que eran muy famosas en Roma, y por lo tanto pues, esa persona ni siquiera tenía posibilidad de alquilarse una caverna, una tienda, y por lo tanto tenía una categoría no solamente económica, sino social muchísimo más inferior. Ahí lo tienen también las palabras de Séneca, volvemos a Séneca también para analizarlos. Dice, luego el vendedor de bebidas con sus matizados sones, de decir que avisaba y gritaba para anunciar su venta. El salchichero, el pastelero y todos los vendedores ambulantes que en las tabernas pregonan sus mercancías con una peculiar y característica modulación de voz. Sus viajes de un lado para otro, indicado, lo convierten en un ser errante. A veces también, según las fuentes nos los describen, desarraigado, desconectado de la sociedad y que además tiene fama de ser una persona corrompida porque sus productos no son de calidad y además pues, que los vende a un precio que no debía. Y a veces también se les achacan de que no solamente no son romanos, sino que son personas extranjeras y no están vinculados con la sociedad romana. Pero hay otro tipo de personas también vinculadas con el comercio. ¿Quiénes pueden ser? Pues precisamente los que manejan el dinero, que no son precisamente los que hemos visto anteriormente. Son los grandes negociantes. ¿Cuáles son? Pues en primer lugar hay que nombrar a los que tienen ahí los negociadores, pero principalmente quisiera nombrar dos que, aunque no estén vinculados directamente con el comercio, sí tienen alguna parte también de relación. Son los mensari, que eran lo que nosotros considerábamos ahora como prácticamente banqueros, personas negociantes, personas prestamistas, que muchas veces son utilizados por el Estado romano cuando se necesita una serie de cantidad importante. También son los argentari, ahí tienes el arco de los argentarios en Roma. Son también otro subconjunto de estos negociadores. También actuaban como agentes también de ventas, de compras, pero fundamentalmente de dinero, de subastas públicas y también podían ser como cambistas. Pero hay otros que están mucho más vinculados con estos negocios del mercado, que son los negociatores, los negociantes. Eran personas que también prestaban dinero, pero que estaban vinculados también con las finanzas, con la construcción, con los negocios, pero también poseían no solamente tabernas, sino que tenían un gran número de tiendas que podían alquilar o incluso compraban y vendían, pero al por mayor. No estaban vinculados o relacionados directamente con el comercio y con el público, pero sí tenían muchísimo dinero y incluso explotaban varias tabernas. La persona que digamos que podía ser el ejemplo fundamental para saber quiénes son estos negociadores, pues una persona que conocemos, no precisamente como negociante, que también, pero fundamentalmente por la política. Fundamentalmente es Marco Licinio Craso, que era cónsul, que era general, que participó nada menos que en el primer triunvirato con Julio César y Pompeyo en el año 53, antes de la era común, pero que fundamentalmente era un gran negociante y era una persona famosísima en Roma por todo esto. Tienen ahí el texto para que
de todo lo que poseía, aparte de tiendas o tabernas, eran muchas las minas de plata que tenía, posesiones de gran precio en sí y por las muchas manos que las cultivaban. Por lo tanto, había muchos, digamos, empleados que tenía a su cargo, tanto libres como también esclavos, porque tiene que lectores, amanuenses, plateros, administradores, y enseñándoles porque llevaba la regla al que el amo quien le estaba mejor la vigilancia sobre los esclavos, como órganos animados del gobierno de la casa. Por lo tanto, Craso era un personaje, no voy a seguir más, lo tienen allí en la diapositiva, que es en Plutarco, en sus vidas paralelas, y sobre todo este es en el capítulo 2, pues nos habla como quién era él. El gran negociato por excelencia en la época de la República Romana. El término negociator durante la República pues recalca también la faceta financiera, pero también durante el Imperio pues siguieron con esas mismas prácticas económicas consideradas además en gran escala, como por ejemplo estas élites sociales consideraban un gran desprestigio dedicarse al comercio, pues muchas veces lo encargaban la dirección pues, en negocios a otros personajes que estaban directamente vinculados con él, tanto libertos como esclavos. Había otros personajes interesantes, que son los Dardaneri. ¿Quiénes eran? Pues precisamente los que hacían el fraude en el comercio y en los negocios comerciales. Esta actividad comercial, pues por lo tanto, era una actividad muy competitiva, como lo es ahora, de luchar y aprovecharse las circunstancias, las necesidades de los demás, y entonces estaba la estrategia de retener un producto, venderlo más caro porque decía que estaba escaso, pero mantenerlo en los almacenes. Eso también lo sabemos por autores que hablan de todo esto, como por ejemplo lo tenemos en Cicerón, que dice que hay un número determinado de comerciantes que deben ser castigados y acusados ante la ley porque está haciendo fraude y engañando a las gentes. Y, por ejemplo, lo dice también en el Digesto ya volvemos a decir que ya es al final del Imperio, pero continúan, y además no lo nombre con el mismo término, Dardanari. Dice que aprovechaban cualquier oportunidad para aumentar el precio del alimento y que hay que vigilarlos para que estas personas no engañen, no se lo voy a leer, porque lo tiene más en negrita los términos más importantes para conocerlo, porque son mercatores que están haciendo fraude para engañar y para obtener una serie de ganancias. En cuanto a la evolución, pues avanzando el imperio, se fueron diluyendo estas grandes diferencias, la desigualdad económica entre el mercator y el negociator, y además otra cosa muy interesante, porque a partir más o menos del gobierno de los emperadores de la dinastía severa, es decir, ya entre el 193 hasta el 235, o sea, ya a finales del siglo III, pues los comerciantes llegarían a ocupar una serie de puestos que estaban absolutamente prohibidos en lo que vimos al principio, a finales de la República, a principios del Imperio, y llegaron a ocupar cargos públicos y cargos de cierta importancia en el Imperio Romano. Por lo tanto, ese concepto que se tenía, como hemos visto en Séneca, de personas que engañan, de baja extracción social, que ni siquiera podían llegar a las órdenes de ecuestres y de senadores, pues ya va bajándose y este concepto fue mucho más favorable y más considerado en la sociedad. ¿Y qué consecuencias podía tener el comercio dentro ya para ir terminando? Pues dos factores importantes para ver con su expansión en la época de la Pax Romana, de la época del Imperio Romano. En primer lugar, importancia por la estructura de las ciudades. Hasta eso llegamos, hasta la forma de cómo se organiza, se estructura, se considera una ciudad de nueva creación, como Tingat, por ejemplo, que le he nombrado anteriormente, es un plano octogonal. ¿Por qué? Para que las transporte, las mercancías de comercio que llegan, pues puedan llegar con facilidad, pueden además estar conectadas entre sí y que haya unas buenas calzadas. En segundo lugar, la unificación que hay en todo el imperio y que dura durante 5 siglos, nada menos, el pesos y medidas en todo el Mediterráneo. En tercer lugar, la especialización, particularmente en la fabricación, en la agricultura, en la explotación minera. Todo eso, por ejemplo, algunas provincias llegan a especializarse en el comercio. Por ejemplo, el grano en Egipto y en África del Norte también.
El vino y el aceite, nada menos que el aceite de oliva en Italia, en Hispania, en Grecia. En tercer lugar, que lo vamos a ver ahora, el perfeccionamiento y la especialización en los envases. Eso para la arqueología y para los historiadores nos ha venido de maravilla para informarnos qué se vende, qué se compra, dónde, cuándo, etcétera, y cómo va llegando el transporte y las mercancías a lo largo de todo el Mediterráneo. Lo vemos fundamental en las ánforas. Los textos, además que, por supuesto, los textos históricos, por supuesto, hay que tenerlos siempre fundamentales porque nos explican, pero también el comercio nos ha dejado importantísimos testimonios, que son estos. Estas vasijas de barro que llegan a tener de volumen y de peso hasta 50 kilos, pues se transportan en las mercaderías. Su estudio es decisivo para tomar datos con enorme precisión. Por ejemplo, sabemos por la tipología de las ánforas, que tiene ahí unas cuantas para ver cómo van cambiando, pues el cargamento, podemos fecharlas, podemos saber el periodo que están, su origen, etcétera. Y lo que tienen allí, sobre todo, son los sellos anfóricos, lo que llamamos tituli picti. ¿Qué son los tituli picti? Tienen ahí una serie de ejemplos. Pues son las marcas que se colocaban en las ánforas y que estaban hechas de arcilla cruda, luego se grababa todos los datos que se querían poner y se pegaban en las ánforas antes de ser cocidas. En este sello, ¿qué encontramos? Pues una aportación enorme, importantísima. El origen de la ánfora, el nombre de los fabricantes del producto, con sus símbolos, porque como ahora los fabricantes tienen un símbolo, una serie de señal, pues entonces pues también las tenían. Pues son personas particulares, quiénes eran, dónde llegaban, los almacenes portuarios donde se tienen que colocar, qué llevan, la cantidad que llevan, incluso en la nave que va a ir y que va a partir y que lo que va a contener. El estudio, por lo tanto, de estos recipientes y sus tipologías nos permite conocer vendedores, productos, capacidades, compradores, destinos, etcétera, y por lo tanto pues es una importantísima información. Ya ven, además, otra cosa también interesante, que las ánforas tienen unas iniciales de su fabricación y que las nombramos fundamentalmente por dónde va y dónde viene, pero también por los autores o por los investigadores que las han estudiado. Por ejemplo, estas de Dressel o Pascual, que son tan famosas y tan conocidas también por en el comercio romano, pues son autores que las han estudiado. ¿Qué mercancías había? Lo hemos visto también ya, las tienen ahí en un esquema. Pues fundamentalmente sabemos viene, por ejemplo, donde vienen los graneros de Tunisia, el aceite de oliva hispano, como nombraba, los minerales que llegan, cuáles son y desde dónde vienen, por ejemplo, el hierro, el cobre y el estaño de Inglaterra, el oro y la plata de Hispania, el marfil y animales salvajes pues, de África, el vidrio también de Fenicia y también incluso productos exóticos que llegan a Roma desde el Mar Rojo, pero que vienen de mucho más lejos todavía, que si me da tiempo, pues hablaremos un poquito. Dentro de esto del comercio de Roma y fuera ya del entorno mediterráneo, pues también llegaron productos. ¿Tengo tiempo para un poquito más, Javier? Pues llegan hasta lugares mucho más lejos todavía, vamos a ver, de la parte del este, del oriente. Yo he querido poner también fundamentalmente los lugares de las rutas caravaneras. Me parece enormemente interesante porque son centros que apenas se estudian, apenas se han analizado dentro del Mediterráneo, pero que tienen una enorme importancia. Son, yo diría, 3 lugares fundamentales. Una parte, Alejandría. Ya la he nombrado porque está dentro del Mediterráneo, pero Alejandría recibe productos de mucho más lejos, de ciudades caravaneras, que vienen a través del Nilo hasta Coptos. Eso la tienen, por ejemplo, allí. Pero otro lugar importante que se analiza muy poco es Berenice y Míos Hornos. Es decir, en el Mar Rojo mantuvo una posición como centros importantísimos de comercio durante cerca de 1000 años, que conectaban con la cuenca del Mediterráneo, venían de toda la parte del sur, incluso de África, y que llegaban hasta a través de toda esta zona al Mediterráneo
y, por lo tanto, llegaban a Roma. Y otro centro importantísimo, que merece la pena por lo menos citarse aquí, es Palmira. Palmira fue fundada en un oasis en medio de todo un desierto, pero que llegaba, de todos los productos que llegaban de toda esa zona, exóticos incluso de Oriente, del Éufrates, pues llegaban a Palmira y de allí se enviaba también a Roma y a todo el Imperio Romano. Los productos eran enormemente importantes, pero llegaban desde África y también desde Asia. Y como me va a dar tiempo, pues vamos a ver solamente muy por encima dos lugares que apenas se han estudiado, por ejemplo, el comercio romano con el Extremo Oriente, es decir, con la India, incluso con China, que China se la dedicaré al profesor Cabrero, que sé que le interesa mucho y seguro que sabe mucho más de esto que yo. Así que cualquier cosa, pues Javier, me lo dices. El comercio con India, la ruta con India se iniciaba desde Roma, desde Ostia o desde Puteoli, y se continuaba por todo el corredor del Mar Rojo. Por eso decía que era importantísimo la zona de Alejandría y la zona también de Palmira. Ese llegaba nada menos que al Océano Índico y esta comenzó ya en el siglo I y floreció, sobre todo en el siglo II. Los marineros hicieron uso de los monzones para cruzar el océano desde los puertos de Berenice, de Leulos, Limen y también de Míos, Hormos, que también lo han visto ahí. Y llegaban nada menos que a la costa Malabar, es decir, lo que tienen ahí en los mapas en la parte sur de la India. ¿Cuál era lo que había fundamentalmente? Pues había, por ejemplo, sabíamos que había perlas, piedras preciosas, ébano, incienso y otro producto interesantísimo porque lo nombran nada menos que autores como, por ejemplo, Plinio el Viejo en su Historia Natural. ¿Y qué era? La pimienta. La pimienta era un condimento que se utilizaba muchísimo en Roma, pero que venía nada menos que de la India. Y lo tienen ahí, en lo que nombra Plinio el Viejo, y que lo dice que su empleo, nada menos, además, lo vemos en Apicius, en Marcus Apicius, el famosísimo romano que nos hace su libro de recetas, de Recoquinaria, y que nos dice que estaban analizando y los mismos autores dicen que de las 469 recetas que nos da Apicius, 349 tienen pimienta. Por lo tanto, indican que la pimienta se utilizaba con muchísima asiduidad en la época romana. Y también nos habla, como decía Plinio, que dice que su empleo ha sido también acogido, es asombroso. Y a él le extraña diciendo que quién tiene ese capricho de probarla con una cosa que pica tantísimo. Lo tienen ahí, lo pueden ir leyendo. Y dice, pero ya hay que buscarla a la India. Él mismo también nos dice que su comercio, que es enormemente fluido, llega desde la India, llega hasta Alejandría y llega a Roma. Y otro también importante, los contactos, relaciones con China, que sabemos por el libro de Ouansu, que nos habla de la última dinastía de Han y habla de embajadas romanas. No está absolutamente, eso me lo puedes Javier, si está absolutamente completado. Se habla de un emperador romano, Antun, no sabemos si es Antonino Pío o Marco Aurelio. Posiblemente Marco Aurelio, a mí me parece por la fecha, porque habla del año 166, posiblemente sería Marco Aurelio. Pero sabemos que a partir del siglo III también nos habla de los productos del Imperio Romano y las rutas que se comerciaban. De los productos que llegan a Roma, fundamentalmente está la seda y el jade y la porcelana. Y por eso me he dedicado más fundamentalmente a hablar de la seda, porque haciendo los textos de Juvenal nos habla muchísimo, y también de Séneca, nos habla de la utilización con bastante también y con la valoración que se tenía enormemente de la seda por las damas romanas. Ahí, como si es Juvenal, como es un sátiro, pues en ese sentido pues nos habla perfectamente con una crítica de aquellas que sudan bajo el más ligero de los vestidos, que se consumen delicadas bajo la gasa de seda. Su sátira es una sátira dedicada fundamentalmente a las mujeres y una crítica sobre ellas muy, muy, muy dura. Y también, pues, Séneca, en sus diálogos, también nos habla de la seda de China. Veo los vestidos de las damas, si es que esto se le puede llamar vestido, que ni cubre su cuerpo ni su vergüenza.
Cuando los llevan, ellas apenas pueden con buena conciencia jurar que no están desnudas. Estos son importados a un alto costo desde naciones que son desconocidas, incluso al comercio, para que nuestras matronas puedan mostrar tanto de su persona en público como lo harían con su amante en privado. Bien, pues esto es todo, no quería cansarles, y también quisiera hacer una pequeña reflexión sobre lo que puede ser el comercio. Efectivamente, el decir que durante los siglos II y III Roma tuvo un gran control sobre el Mediterráneo, de hecho se llama ya Mare Nostrum, y que extendería su comercio y sus relaciones nada menos que por Oriente y por China. Pero también, a través del comercio, quisiera hacer una pequeña reflexión, y es que no solamente son productos los que llegan, también entes, gentes, costumbres, tradiciones, creencias, y todo, pues una serie de no solamente son económicas y mercantiles, sino toda una serie de ideas, de pensamientos, de relaciones humanas que también, como ahora, pues funcionan. Y esto, no lo olvidemos, todas esas relaciones que te hablaba, pues también son historia. Muchas gracias. Antes de que hagamos la pausa, quería darles una noticia que me parece interesante. No sé si se acuerdan algunos de ustedes de esto. Fue el curso de verano del año 2023 en Valencia. Ese año tuvimos, no sé si una buena idea, porque nos ha dado bastante trabajo, pero tuvimos la idea de que eso se convirtiera en esto. Decidimos poner por escrito las conferencias de aquel curso, añadiendo alguna más, para que estuvieran a disposición de todos los interesados en aquel curso o en general en el mundo romano. Esto, después de mucho esfuerzo, salió a la luz este verano. Está disponible en la biblioteca o en la librería de la UNED Valencia. Y no hicimos muchos ejemplares. Creo que vamos a tener que hacer una segunda edición porque está teniendo bastante o muy buena acogida. La idea es continuar con esta labor. Ya tenemos proyectado la publicación del curso de verano de este año de la UNED Valencia también, y nos tenemos que plantear si esto los trasladamos a los cursos que estamos dando aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Pero bueno, esto es un proyecto de futuro que veremos si tiene visos de posibilidad o no. Esta es la noticia que les quería dar, simplemente que sepan que esto existe. Ya lo dijimos al finalizar el curso de Valencia de este año, pero en esta ocasión quería aprovechar, antes de hacer el intermedio, para comunicarles esta, yo creo que buena noticia. Para darle un poquito de tiempo a la gente del foro y a ustedes para que vayan pensando un poquito sus preguntas, y una serie de cositas. Son tonterías mías, a veces cuento cosas que no vienen al caso. Pilar, empleas un término que a mí es personal. Lo de era común. Era común. La era común. En lugar de antes de Cristo, después de Cristo, AEC, antes de la era común. Bueno, la utilizo las dos. Sí, bueno, ya. Pero se está imponiendo el tema de señalar era común. Me da igual una que la otra, no tengo ninguna preferencia, pero efectivamente cuando lees autores, unos dicen era común, otros dicen... Sí, yo sé que se está imponiendo, me supongo que es un término de una convención principalmente sajona, lo de era común, sajona, y yo siempre me pregunto, ¿por qué la era común es la nuestra? O sea, ¿quién determina que la era común es la era cristiana? Cuando es común es algo que es común. ¿Por qué la cristiana? ¿Por qué no la musulmana? No, hombre, pero universalmente el que está... No, eso a mí me parece un término No, pero universalmente chauvinista. es el calendario gregoriano, Juliano, el que está admitido.
Entonces, era común, digamos que lo que intenta hacer es la verdad es que me abordarlo de forma lo más amplia posible Yo me parece un eso. término chauvinista y, si me apuras, xenófobo. Bueno, Y si me apuras, xenófobo. ¿Por qué? Porque la era común es la nuestra. Nosotros, eso lo crean un grupo de investigadores anticristianos que no quieren ver el nombre de Cristo por ningún lado. Que no les parece bien que el nombre de Cristo aparezca por ningún lado. Y nosotros somos europeos y nuestra cultura básicamente es judío-cristiana. Podemos creer o no, eso es independiente. Pero nuestra cultura, nuestras tradiciones, básicamente son judío-cristianas. Entonces hay gente que eso no le gusta y decide que vamos a quitarlo de Cristo del medio, y era común. Bueno, a mí me parece chauvinista. Bueno, es una tontería mía, ¿eh? Bueno, yo creo que tenéis razón. No, por favor, luego si queréis comentar. Bueno, luego. No nos entregamos en esto. Además que es una tontería, no vamos a hacer el debate sobre si es bueno o no es bueno lo de la común. Pilar, me ha dado la impresión que tú consideras tituli picti a todo lo que llevan las ánforas. No, los tituli picti son los pintados. Los sellos no son tituli picti. También les llamamos tituli picti. No, los sellos son sellos. El tituli picti, esa información que has dado, que es magnífica, esa información que pone el tituli picti en el ánfora o en el recipiente del productor, el destinatario, la finca que lo produce, todo eso no lo puede poner el alfarero. El alfarero lo único que hace es el sello, y el sello marca quién es el alfarero únicamente. No da más información. También pero las ánforas también tienen tituli picti porque tienen inscripciones pintadas. Sí, también. eso es lo que... Una vez que ya había una cosa secado. es el sello, que es puro de alfarería, es el alfarero cuando fabrica la ánfora, Claro, está en el cruda, momento. sella, y lo que marca es quién es el alfarero. Y luego, cuando ese ánfora, una vez ya pasado por la cocción, llega al productor, el productor en ese ánfora, con un pincelito y una pintura, escribe todo lo que tenga que escribir. Exacto, Ese es el tituli picti. Lo otro es un sello de alfarero. No, también a veces indica el volumen, ¿eh? Bueno, que también lo he visto yo. Es que los he visto también. Me ha sorprendido mucho el mapita que has puesto de China. Cuando has dicho de China. Sí, El mapito de China con la ruta de la seda marcada. Y además pone ruta de la seda. Yo no sé quién ha hecho ese mapa, pero se debería informar. La ruta de la seda no aparece como tal hasta el siglo XIX. Tú no puedes poner en un mapa del mundo antiguo, decir ruta de la seda. No existe. Y además es que sabemos muy bien más o menos el recorrido que se hizo de los contactos entre Europa y China. La primera referencia importante es ese periplo del mar de Eritrea. El periplo del mar de Eritrea. El periplo del mar de Eritrea no va por donde va la ruta de la seda, evidentemente. El periplo del mar de Eritrea parte de la Odisea baja por el Mar Rojo y luego ya sube hacia arriba para llegar finalmente a Tinae. Y la embajada de Antún, esa embajada de Marco Aurelio, que parece ser que es Marco Aurelio, no Antonio Pío, parece ser que es Marco Aurelio el que envía esa embajada, que no sabemos si fue una embajada que envía él o es un grupo de mercaderes que por su cuenta se van allí y dicen que vienen de parte de Marco Aurelio. También es posible eso, sí. Sobre todo por las quejas que hay en las crónicas chinas, las quejas que hay de los regalos que llevaron. Que eran cosas que a ellos no les interesaban para nada y no llevaban lo que ellos realmente querían, que era oro, y también muy puramente lana. Igual que a nosotros nos gustaba la seda, queríamos la seda, ellos querían nuestra lana. Pero bueno, y esa embajada siguió más o menos el mismo recorrido que ese periplo del mar de Eritrea. Y yo no tengo así ninguna otra... Es que sí, que esa ruta, ese recorrido que hacía las mercancías de China hacia el Mediterráneo, en parte siguió una parte de lo que luego será esa ruta de la seda, pero en otra parte luego entraban por Persia, por Susa, y a partir de ahí se bifurcaban hacia Antioquía y Constantinopla o hacia Alejandría, ¿no? Realmente el puerto de entrada de las mercancías chinas fue más Alejandría que ninguna otra ciudad. Y de hecho, para las crónicas chinas, Daquín, que es como nombran el Imperio Romano,
valía tanto para Roma como para Alejandría, ¿no? Empleaban el mismo término para las dos, ¿no? Y de aquí es la Gran China, o sea, en fin. Bueno, pues lo he conseguido, ¿Qué? que tú hablaras de China, que es lo que yo buscaba. Sí, ¿verdad? Y Geles, me ha sorprendido mucho, o sea, me ha gustado mucho las imágenes que has puesto de la isla Tiberina, el templo de Esculapio. Y lo que hablábamos ayer, que dijo Nani, de cómo las órdenes religiosas, esos hospitalarios, van a retomar el cuidado de los enfermos, ¿no? En época medieval, ¿no? Y aquí se produce una coincidencia tremenda, tremenda. Está efectivamente ese San Bartolomé Isola y enfrente, levantándose justo donde estuvo el templo de Esculapio, está ese hospital Fate Bene Fratelli. El templo está la iglesia está donde estaba el templo. Según la documentación, yo lo que tengo visto, no, tampoco lo sé seguro porque no lo he mirado, está en la parte delantera de la isla. Yo hablo de parte delantera, la que recibe el agua. La que recibe el agua. El templo estaba en la parte delantera. Y ahí es donde se levanta. La iglesia. Y ahí no, la iglesia está al otro lado. No, está la iglesia está abajo. Yo creo que están al revés, pero bueno, cuando vaya lo comprobaré y te daré la razón. La cuestión es que se levanta ahí una iglesia que llama Fate Bene Fratelli. Ese es el hospital. El hospital, o sea, el hospital Fate Bene Fratelli, que indica clarísimamente cómo unos religiosos, que probablemente fueron los de la iglesia, son los que se dedican al cuidado de los enfermos y luego se acaban levantando ese hospital y que está relacionado con Esculapio. Hablábamos de la posibilidad, no lo sabemos si sí o si no, que esos sacerdotes del templo cuidaran o no cuidaran a los enfermos. Yo no sé muy bien qué papel podían tener, ¿no? Pero sí que sé que las tradiciones son las tradiciones y siempre he pensado que los lugares, y hay muchas cosas que a lo largo de los siglos se van conservando. Un detalle tonto es el mitreo de Mérida, que se descubre, yo no sé, ¿es en el 19 o en el 20 el mitreo de Mérida? A principios del 20. Y se había levantado allí ya antes una plaza de toros. O sea, sin saber que debajo había un culto al toro, se había levantado una plaza de toros. Y un culto en el que se sacrificaban toros. No digamos que en una corrida de toros es un sacrificio, pero bueno, hay una relación, ¿no? Yo os digo que esas tradiciones que a veces no les prestamos atención, entonces, desde época romana, en ese sitio va a haber una actuación religiosa que cuida a los enfermos. Por eso, mi duda es, ¿eran hospitales o no eran hospitales? Pues chica, no lo sé, seguro que tienes razón, ¿no? Seguro que tienes razón. Pero yo siempre me queda esa duda, ¿no? A lo mejor le deberíamos dar todos una vuelta al tema ese de considerar hospital determinadas cosas o no considerarlas. Decir, bueno, no era un hospital, era un lazareto. O sí era un hospital, aunque no tenga las características que debe tener un hospital, ¿no? Bien, lo dejo ahí. ¿En casa? A ver. Yo tenía una pregunta para Pilar Fernández, y es acerca del comercio a gran escala internacional. Si en esa época ya existía, como más tarde en la Edad Media, pues medios de pago no con moneda, sino a través de letras de cambio o equivalente. Y vamos, en relación con la era común, pues me parece que en la introducción, me parece que lo leí ahí, de la Historia del Mundo de Cambridge, pues hablaba de su origen y era que los estudiantes en Estados Unidos pues muchas veces no eran cristianos porque tenían otras creencias y entonces pues les resultaba por alguna razón molesto o no querían, ¿no?, hablar de antes de Cristo y después de Cristo, y por esa razón pues en Estados Unidos empezó a utilizarse lo de la era común, o al menos así lo explicaban, ¿no? Y le llamaron la era común pues porque es el calendario o el modo de contar los años pues más ampliamente extendido por todo el mundo y que todo el mundo conoce. Y no sé si los japoneses tienen un medio alternativo, pero desde luego no lo conozco y seguramente los japoneses sí que saben el año de nuestra era en la que estamos.
por si puede ser de utilidad para este debate, que tampoco es muy importante. Gracias. Sí, sí que existía. Hombre, por llamarlo de alguna manera letras de cambio, sí que existían, efectivamente. De hecho, los Argentari y ya se les llama muchas veces, o los interpretamos muchas veces como banqueros, porque efectivamente prestaban dinero y a cambio de unos intereses, algo muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros. Y lo de la comuna, yo también, bueno, pues también pienso eso, que se está imponiendo de una manera tan universal que por eso decimos común para todos, pero utilizamos los dos. No sé si he contestado a su pregunta. Sí, una letra de cambio. Podíamos interpretarlo prácticamente así. Lo que pasa es que yo no me he extendido ahí porque no me daba tiempo a todo. Yo en lo de la común no voy a picar más. Ya lo sabía. Ahí no voy a picar más. Pero vamos, estoy de acuerdo también. Tengo mi opinión y jamás en la vida lo utilizaré. Ataquemos. Vamos a intentar combinar casa con... Y así más que nada para que los de casa piensen que están también en el planeta. Antes de nada, pues nada, que os agradecen a las dos vuestras comunicaciones, que os dan la enhorabuena por ellas. Y vamos a empezar. A Pilar le preguntan qué métodos se podrían utilizar para la conservación de los productos frescos. Pues muchas veces se utilizaba hielo. Y de hecho tenemos lugares donde se utilizaba el hielo en la propia Emérita Augusta, que me han enseñado a mí los arqueólogos de la ciudad. Conservación mayor, pues no, tampoco lo sé mucho más, pero sí efectivamente sabemos que los hórreas sí se conservaba material con muchísimo cuidado y hasta que llegaran a los mercados y a las tabernae. Otra cosa que también sabemos, que parece que lo he nombrado, es para el pescado, me parece que lo he nombrado también, las piscinae, o sea, las piscinas, para que se mantuviera los peces en vida hasta que se pudieran ser vendidos también en el mercado. Y no recuerdo mucho más. Sí, yo tengo alguna referencia. Desde luego las salazones. Por supuesto, efectivamente, la sal, efectivamente, tienes razón. En Columela y en algunos otros tratados de agricultura, yo cuando los leí dije, esto es lo que hacía mi abuelo. Frutas colgadas en un lugar fresco, que no tocaran el suelo, melones y sandías enterradas en paja, en trigo o cualquier cereal, eso se conservaban, los melones sobre todo se conservaban desde la recolección probablemente hasta enero o febrero, podían estar meses. Bueno, y el embutido también lo vemos colgado, también incluso en las inscripciones funerarias, me estoy recordando. Básicamente los métodos de conservación van a ser los que han empleado nuestros abuelos a lo largo de la vida, antes de que existieran las neveras y el hielo y todo eso. Más o menos los mismos. Cambiamos de tercio hacia la medicina. Te preguntan si había algo parecido a lo que serían unos servicios sociales actuales y si Quirón tenía también conocimientos de medicina. Bueno, Quirón es un ser mitológico. Entonces, él enseña la medicina tanto a Asclepio como a sus hijos porque él tenía esos conocimientos. Por ahí nos estamos moviendo en el terreno del mito, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, los tenía, pero estamos hablando pues eso, del mito y la leyenda. En cuanto a los servicios sociales, ¿no? No, como he dicho, era un ambiente de personas a las que libremente se podía acudir de forma privada, para llegar a un acuerdo privado, para llevar a cabo una curación y demás. Hay algunos ámbitos, por ejemplo, las casas senatoriales, he mostrado un epígrafe de un médico que estaba al servicio de Libia, pues en ese tipo de casas había
auténticos servicios médicos que se ocupaban de ese servicio doméstico que tenían estas grandes casas en las que vivían muchos pues esclavos. Tenemos el caso del ejército en el que había un servicio médico para servir a ese ejército o en determinados lugares, pero un servicio social como tal, no, porque eso no tiene mucho que ver con la mentalidad romana, digamos, ¿no? Ese sentido no entra dentro de la mentalidad romana, digamos. Al margen de a mí lo único que se me ocurre a ese respecto es esas instituciones que se crean en época imperial para la protección de niños y niñas. Sería lo único que podría ser un poco parecido a unos servicios sociales. Sí, que está destinado sobre todo a la alimentación, a asegurar la alimentación. Sí, ¿no? al cuidado en general. El cuidado en general solían ser gente muy pobre. Sí, eso es lo más parecido que podría haber. Es lo único que se podría asemejar. Sí, bueno, felicitar a las dos, unas conferencias magníficas. Estábamos encantadas con las dos conferencias. Bueno, yo voy a trasladar una pregunta que realmente la tenemos los compañeros, porque claro, luego hemos estado hablando y van a ser un poco como comunes, ¿no? Por un lado, él hablaba de si había un impuesto parecido en los comercios al IVA, a lo que sería el IVA, y yo voy más, es decir, qué tipo de impuestos se podían cobrar dentro de las tabernae, porque claro, serían distintos comercios de distinto tipo de mercancía y demás. Y eso cómo se cobraba, quiero decir, que dónde existía, si habías, no sé, pues un soporte de algún tipo. Por otro lado, me ha llamado mucho la atención los caminos, o sea, hasta la India para poder comerciar. Y claro, el canal de Suez no estaba. Es decir, cómo se mueve todo un barco por esa zona. Bueno, que me parece costoso. Por otro lado, también hablo de piratas, es decir, todas las mercancías tenían un barco de guerra que le pudiera acompañar para que no les asaltaran, es decir, que me parece todo esto una infraestructura pues gordísima. Y luego, por otro lado, vamos también al tema sanitario, ya que estamos, ¿no? Yo tengo dudas sobre la cirugía en general. Quiero decir que me llama mucho la atención, sobre todo las operaciones de cataratas, ¿no? Si había, primero, algún anestésico, entiendo que drogas seguro que conocían y que tenían, pero qué tipo de anestésico o cómo se podía hacer eso. Y bueno, ¿cómo se podía hacer? Quiero decir, que quitas un cristalino, pones que, no sé, no ponen nada, no sé. Me parece curiosísimo, ¿no? Porque yo sí tenía conocimiento que en la Escuela de Medicina de Bagdad, pero estamos hablando de la Edad Media, y esto es mucho antes, todo esto. Y no sé si tú tienes más preguntas. Bueno, a mí tenía la idea de que los médicos en el tiempo de Roma eran esclavos, no eran ciudadanos libres, pero no, parece ser que habría esclavos y habría también hombres libres, ¿no? Responde Pilar tú antes. No sé si me voy a acordar de todas las preguntas. La primera, me parece que no he nombrado el vestigal, que es un impuesto indirecto que se pagaba, pero directamente. O sea, cuando una persona iba a alquilar exactamente la taberna, me parece que se refiere a eso, tenía que pagar un sobrecoste por el impuesto. Así se pagaban. La segunda pregunta, parece que cómo llegaban los productos pues a través del Mar Rojo, llegaban a Alejandría o llegaban a Palmira a través del desierto, y de allí de Palmira iba directamente ya a la zona del Mediterráneo, de las costas del actual Líbano, las costas de esa zona de la parte del Mediterráneo, distintas, por ejemplo a Tiro o cualquier otro puerto. En cuanto a me parece que si tenían todos los barcos de las corbetas, tenían directamente una trireme de defensa.
no todos. Simplemente los que se consideraban que necesitaban mayor urgencia, por ejemplo, el trigo, ese tenía siempre una defensa y una guardia que les protegía. No todos los mercados podían, o todos los cargueros mercantes tenían esa protección, pero una gran parte que se consideraba indispensable la tenía desde el primer momento. No sé si alguna cosa más. La piratería en el Mediterráneo fue para Roma una sangría hasta Pompeyo, una auténtica sangría. Y no se podía evitar, como no pudo evitar la piratería el Imperio Español con los productos que venían de América. Bueno, con respecto a la primera cuestión era sobre los anestésicos. La operación de catarata, tal y como la describe Celso, lo que hacían era quitarla, retirar completamente como ese velo, digamos. Sí. Y de hecho hay una disposición del derecho, estoy hablando así de memoria, que hablaba de un caso en concreto de un oculista que estaba estafando a un cliente porque en lugar de retirar completamente lo que hacía era quitar un poquitín y así el paciente tenía que volver, ¿no? Y le volvía a cobrar. Entonces lo que hacían era retirarlo completamente. Tampoco, en cuestión del ojo, aunque resulte complejo de entender cómo se podían realizar estas operaciones, no solamente en Alejandría ya se había adquirido, como decía, en el siglo III a.C., un gran conocimiento sobre anatomía, también sobre el ojo, sino que ya desde el antiguo Egipto se tenía un gran conocimiento del ojo. Entonces, son operaciones que sí que se realizaban, aunque cueste. Tampoco tengo yo noticias de cómo quedaban aquellos pacientes. Pero bueno, igual ese testimonio sería interesante. En cuanto a los analgésicos, analgésicos, ¿no? Hemos hablado de cómo se podía quitar el dolor. No lo sé ahora mismo porque estoy recordando cuando Celso describe otras operaciones y demás, que habla del asistente al médico que tenía que estar ahí para sujetar al paciente. Además, no tanto, pero y puedo imaginar que con el conocimiento de hierbas y demás se podrían elaborar también algún tipo de analgésico para mitigar este tipo de dolores, ¿no? Y después, con respecto al origen social de los médicos, es muy amplio desde el punto de vista social. Es decir, hay médicos tanto libres, como por ejemplo he mencionado a Galeno de Pérgamo. Galeno de Pérgamo es un peregrinus en Roma, es decir, es un ciudadano libre de Pérgamo que llegó a Roma y como tal era un ciudadano libre, pero no era un ciudadano romano. La gran mayoría de médicos, como he dicho, cuando comienzan a llegar, llegan como esclavos, muchos de ellos. Pero con el tiempo van a ir alcanzando la libertad, van a convertirse en libertos, porque la mayor parte de médicos que tenemos documentados en la epigrafía, podría dar un porcentaje, quizás el 80%, podríamos decir, son libertos. Es decir, que estos médicos que antes eran esclavos llegaban a conseguir con bastante probabilidad la libertad. Lo que pasa es que no era una libertad propia del ciudadano romano, era una libertad, digamos, a medias, ¿no? Porque seguía estando un poco a expensas de lo que le requiriera el patrono en algunas ocasiones. Y, excepcionalmente, hay ciudadanos romanos médicos, pero esto es bastante más excepcional. Digamos que la gran mayoría, libertos. Te preguntan también, esta es muy divertida, por las reclamaciones y denuncias contra los médicos por mala praxis. Y también, por pura curiosidad, te pregunta Mónica si la tumba en la que aparece el oculista con la paciente es la tumba de la paciente o del oculista. Ah, vale, la tumba, el pilar funerario. No, es de él, bueno, porque hay un nombre masculino.
Entonces entendemos que de él, pero sí, no está mal tirada esa pregunta. La otra cuestión era las reclamaciones. Como tenemos muchas, no tanto reclamaciones como tal, como burlas hacia los médicos. Famosísimos los epigramas de Marcial. Es decir, hay una constante del médico que es aquel que en lugar, pues hace estos juegos de palabras del médico, que de médico pasó a gladiador porque total hacía lo mismo con una profesión o con otra, o de médico a enterrador. Este chiste con los médicos siempre estuvo. Como reclamaciones, digamos, más serias, en la literatura, lo que es en la literatura, ahora no recuerdo, de verdad, pero sí que hay un conjunto pequeñísimo, muy pequeño de epígrafes, que además esto es muy curioso, porque un epígrafe es una inscripción que se inscribe con una intención que cuesta un dinero y que se hace para que se mantenga la memoria de aquello que se escribe, ¿no? Para que perdure en el tiempo. Y hay unos 5 epígrafes, si no recuerdo mal, en los cuales se habla de un enfermo que murió por culpa de la incompetencia del médico. Hay otro que lo que dice es que está dedicado a la bona dea porque el enfermo acudió a esta divinidad porque los médicos no solucionaron la cuestión. O sea, que sí que había quejas contra los médicos y podemos imaginar que estos médicos también cometieran fallos y hubiera tristes finales, ¿no? en algunas ocasiones. Hay uno que dice efectivamente no te fíes de los médicos, por fiarme estoy yo aquí, en una de las inscripciones funerarias. Sí, pero de ahí a que hubiera Es impresionante. reclamaciones legales, o sea, algo que llevara a un juicio y que se fallara a favor del enfermo, la legislación romana no habla de eso. No, sí que hay. No, lo que pasa es que hace referencia más que a este tipo de intervenciones, ¿no? De carácter un poco privado de un ciudadano que acude al médico y demás, sí que lo recoge la Lex Aquilia. Lo que pasa es que la Lex Aquilia a lo que se dedica es a el daño que se hiciera a las posesiones de una persona. Entonces, hace referencia al daño que un médico pudiera hacer al esclavo de una persona, porque un esclavo es una cosa, ¿no? Como bien sabemos. Entonces, en la Lex Aquilia sí que se recoge las penas que había al médico que no curaba bien o que le desatendía al esclavo. A una posesión como un albañil de la época que le construyan mal una pared y se te caiga. A eso sí. Pero yo me refiero a una protección legal del paciente como cives optimo iure. No, como tal no. Después hay algunos casos como esa disposición. Este señor ha perdido una pierna por mi culpa, no puede ejercer lo que estuviera ejerciendo, pierde dinero por no poder ejercerlo y hay que indemnizarlo. No, eso, como tal, eso no. que es el concepto actual, ¿no? El valorar el error médico económicamente a la propia persona en la que se la practica la enfermedad. Otra cosa es las propiedades, en este caso los esclavos, que eran una propiedad. Claro, eso como... Es diferente. Hola. No, me gustaría saber, una curiosidad que siempre he tenido, Asclepio, Esculapio, supongo que es el mismo, pero uno es en Roma y otro es en Grecia. Nombre que recibe en Roma. Pero en Roma incluso tenemos inscripciones que están dedicadas a Asclepio también, es decir, se utilizan esos. El nombre, digamos, original griego es Asclepio. Esculapio, la forma romana, digamos, eso es. Muy bien, gracias. Nada. Sí, quería saber en relación con la medicina si por parte de las autoridades se tomaban algunas disposiciones de medicina pública en el caso de las epidemias, pues no sé, confinamientos o que se contratase médicos para aliviarlas, porque yo creo que en la Edad Media eso sí se hacía. Entonces, ¿se hacía algo así en Roma o tampoco?
lo que tenemos, cuando he hablado antes de estas epidemias constantes que había en época republicana, lo que se acudía era a las divinidades, ¿no? Cultos y demás, pues como hemos visto, se acudía incluso a cultos extranjeros que terminaron quedándose en la ciudad. El caso más ampliamente conocido es el de la peste antonina, que sacudió el imperio en época de Marco Aurelio y que, de hecho, se cree que terminó con la vida de Lucio Vero. En ese caso, más que medidas de tipo, como podríamos imaginar, llamar a médicos, organizar de este modo, por parte del Estado, lo que se instituyó fue un lectisternium, que es un tipo de culto muy concreto de unas divinidades para pedir y solicitar que se aplacase esto, y se tomaban medidas sobre todo profilácticas, ¿no? Es decir, los cadáveres que se llevaran fuera de las ciudades, que se enterraran fuera. La gente lo que decidió fue, y esto se observa bastante bien y se ha estudiado cómo las ciudades decaen porque la gente marcha de las ciudades y se va fuera, pero una organización como tal, digamos, no. A mí me gustaría saber, has hablado sobre las obstetrics, pero sé que hay algún testimonio, por ejemplo, hay uno en Mérida que aparece una mujer en su epitafio como medicae. Entonces, ¿hay alguna diferencia realmente entre una médica y una obstetrics o es lo mismo pero la han llamado de diferente forma? Bien, buena pregunta, porque aquí hay un poco de discrepancia según los autores. La obstetrics, incluso por la etimología que he explicado, está claro el papel que tenía. Médicas se documentan en la epigrafía, en toda la epigrafía del imperio, en un poco menor número, pero también se conocen. Médicas y iatrines, que sería el nombre griego de la médica. Muchos autores consideraban que se trataba de la misma figura médica, es decir, que se dedicaban a hacer lo mismo. Esto, en realidad, las fuentes literarias tampoco nos lo certifican de ninguna manera, ¿no? Porque no hablan de dos figuras de mujeres que se dedicaran a las mismas tareas ni nada. Y, por supuesto, los epitafios nos indican ese título profesional, pero no nos dicen, ¿no?, más allá de las tareas que podían llevar a cabo. Entonces, pues había, digamos, una cierta división. Yo siempre he mantenido, Alfredo Bonopane también, un profesor de la Universidad de Verona, que se dedicarían a tareas diferentes. Es decir, aunque teniendo en cuenta que nunca podemos establecer una diferencia total, como podemos hacer ahora, ¿no? Porque el mundo antiguo pues, siempre da lugar a esta permeabilidad, ¿no?, entre unas profesiones y otras, pero que las médicas serían mujeres con unos conocimientos más amplios, más allá de la obstetricia y de la ginecología. De hecho, Galeno de Pérgamo nos menciona a mujeres autoras, una, Cleopatra, autora de un tratado de cosmética, por ejemplo, no la denomina ni médica ni obstetriz, ¿no?, pero nos menciona a esta mujer, mujeres que fueron creadoras de recetas médicas, conocemos a mujeres que recibieron honores públicos en sus ciudades, son menos numerosas quizás, pero se conocen estos casos, que daban pistas acerca de que nos estábamos encontrando ante mujeres que no solamente eran obstetras, ¿no?, sino que tenían unos conocimientos más amplios. Y ya en 2018 apareció un epígrafe bastante revelador que publicó este profesor, Bonopane, en el que una mujer, no recuerdo ahora el nombre, dice que era médica idem obstetrix, es decir, que era médica y que era obstetrix por otro lado. Por lo tanto, si está haciendo esta diferencia de los dos títulos, quiere decir que alguna diferencia, ¿no?, había entre estos tipos de figuras, ¿no? Esa es la consideración que tengo yo.
que eran diferentes. Ahora, definir las tareas concretas, ¿quiere esto decir que una médica no pudiera atender un parto, ¿no? Para que nos entendamos. Bueno, hay que verlo con una visión amplia, digamos. Si no tenemos más preguntas, damos por concluido el turno de preguntas y vamos a proceder. Un señor está levantando la mano. Perdón por que se me ha ocurrido a última hora. Vamos a ver, ¿había algún reconocimiento oficial? Porque parece ser que al principio no, del título, que ahora has comentado el título de matrona o de médica y tal. ¿Algún reconocimiento, aunque fuera corporativo, de una especie de gremio, de colegio, para que uno ejerciese la profesión con ese título, o no? ¿Era un sistema? He dicho, no había unos estudios reglados, ¿no? Que dijeran que al final te otorgaran un diploma de médico, lo cual era problemático, bueno, pues para dar con un buen profesional, ¿no? Quizás, en ocasiones. Y era una una profesión que se ejercía con esa libertad y esa flexibilidad. En cuanto a ya congregaciones o colegios de médicos, es un tema complejo porque hay algunas inscripciones, una en concreto de Benevento, que nos menciona un Collegium Medicorum, que quizás estuvo activo, ya en época un poco tardía, en el siglo III después de Cristo, que quizás estuvo activo ahí. Y hay otras menciones colectivas, ¿no?, de médicos, pero que no se pueden interpretar realmente como colegios que funcionaron, como colectivos de médicos que funcionaban de una forma colectiva. Porque, de hecho, hay algunos investigadores, algunos arqueólogos que afirman que en Roma hubo una Schola Medicorum, un lugar de reunión para los médicos. Sin embargo, no hay nada definitivo que eso lo pueda demostrar, porque además es contrario a cómo era el ejercicio de la medicina, esa libertad con la que operaban. Como decía, Galeno de Pérgamo da muchísimos ejemplos de cómo era el día a día y en ningún caso habla de un ejercicio colectivo, no, sino que habla de médicos, este médico pensaba esto, este médico pensaba lo otro. Como mucho, un médico podía tener en torno a sí a sus discípulos, ¿no?, a los que enseñaba, pero era mucho más individual. Y para que hubiera ya una organización más colectiva hay que esperar bastante al Bajo Imperio, ya, más adelante. Muy bien. Y una última apreciación. Yo he oído que no sé si fue Claudio o Adriano el que afirmaba o escribió que no había nada más difícil que seguir siendo emperador delante del médico. Uy, pues no sé esta cita, no la conozco. Como diciendo que, claro, desnudo y sometido a las prácticas médicas... Puede ser, posiblemente fuera Claudio, que un poco hipocondríaco también, pero sí, sin duda, porque al final... y esto Cicerón habla bastante también de la relación con el médico y es algo que se ha trabajado mucho, la relación entre el médico y el paciente, porque es una relación muy íntima la que se produce. No hace falta estar desnudo, simplemente mostrar un cuerpo que está enfermo, una persona que está cansada y está esperando, ¿no? Eso. Séneca también lo ha mostrado esto y ha escrito bastante sobre esta relación y este valor que tiene el médico, ¿no?, porque te cura de la enfermedad y demás. Pero yo esa cita no la conocía, ya la buscaré. ¿Cómo? Sí. Séneca, y sobre todo esta relación y el valor. Mira, Séneca, así como otros se trataban bastante peor a los médicos, Séneca siempre habla de ellos en este sentido, ¿no?, en el valor que le dan a la vida humana y al cuidado que prodigan. Bueno, cerramos aquí. Como norma general,
El mundo romano finalizó hace casi 1500 años, la civilización romana. Bueno, no finalizó, una civilización que se alargó por más de 1000 años, bastante más de 1000 años. Y con 1500 años de separación, lo que no podemos buscar nunca es aplicar situaciones actuales a aquella época. Es disparatado intentar ver en el mundo romano cosas que para nosotros son habituales, situaciones que para nosotros son habituales. Es al revés. Lo que debemos buscar es que tenemos todavía, que conservamos todavía de ese mundo romano. Eso sí lo podemos buscar. Eso lo podemos buscar. El subir a la novia, pasar a la novia el día de la boda en brazos a la casa. Eso es romano, eso lo hacían los romanos. Lo que hablábamos antes, la conservación en trigo o en paja de los melones, de las sandías, el colgar de la parte alta de las casas, en los sobraos, donde había más frescura y pasaba más el aire, colgar las frutas para que se conservaran, eso sí. Pero no podemos buscar métodos actuales, situaciones actuales, para ver si estaban en el mundo romano. Porque probablemente no van a estar. Probablemente no van a estar. Es lo normal que no estén. Y yo creo que todos, me incluyo yo en eso, muchas veces buscamos eso, ¿no? Buscamos, oye, ¿y los romanos hacían también esto? Yo creo que es erróneo que no lo planteemos así, nos lo debemos plantear al revés. ¿Qué seguimos haciendo nosotros que ya hacían los romanos? Y sería un bonito curso.